El lobizón de Litterel. En las orillas tranquilas del gran río que serpentea entre los campos de Litterel, los pueblos pequeños guardan historias que se cuentan en voz baja cuando cae la noche. Entre esas historias vive una de las más inquietantes, la del lobizón, una criatura que según dicen camina entre los hombres durante el día y se transforma cuando la luna domina el cielo. Las casas de madera y los caminos de tierra se extienden entre árboles antiguos que parecen escuchar cada palabra. Los viejos del lugar aseguran que la historia comenzó hace muchas generaciones, cuando las familias vivían más cerca de la selva y del río que de las ciudades. Se dice que el séptimo hijo varón de una familia estaba marcado por un destino extraño. No era una maldición que se notara de inmediato, sino algo que dormía en silencio, esperando el momento en que la luna llena despertara lo que llevaba dentro. Durante su infancia, el muchacho parecía igual a los demás. Corría entre los campos, ayudaba a su padre y jugaba cerca del río mientras las garzas se alzaban en el cielo rojizo del atardecer. Pero había algo distinto en su mirada. Algunos vecinos comentaban que sus ojos parecían brillar ligeramente cuando la noche era más oscura que de costumbre. Su madre intentaba ignorar los rumores. Sabía lo que decían las viejas leyendas de Litterel, pero también sabía que el miedo puede convertir cualquier coincidencia en superstición. El muchacho creció rodeado de silencio cada vez que el tema surgía. Los adultos cambiaban de conversación y los niños eran llamados de regreso a sus casas cuando el sol desaparecía. Los primeros indicios comenzaron una noche de invierno. El viento soplaba desde el río y los perros del pueblo empezaron a ladrar al mismo tiempo, como si algo invisible caminara entre las sombras. Nadie vio nada claramente, pero algunos juraron haber escuchado pasos pesados entre los matorrales cercanos al cementerio viejo. A la mañana siguiente, los gallineros aparecieron revueltos y los animales estaban inquietos, como si hubieran sentido la presencia de algo que no pertenecía a ese lugar. Las miradas comenzaron a dirigirse hacia la casa del muchacho, aunque nadie se atrevía a decir nada frente a su familia. Los ancianos recordaban historias similares contadas por sus propios abuelos. Historias sobre hombres que cambiaban cuando la luna se elevaba y el silencio cubría los campos. Según esas historias, el lobizón no era un lobo común. Era una criatura deformada por una transformación que lo volvía más grande y más inquietante que cualquier animal salvaje. Decían que su forma era encorvada y que sus movimientos eran torpes pero rápidos, como si su cuerpo luchara por adaptarse a lo que se había convertido. El muchacho empezó a tener sueños extraños. En ellos caminaba por el monte sin recordar cómo había llegado allí. Al despertar, encontraba barro en sus botas y hojas secas pegadas a su ropa. Su madre comenzó a preocuparse cuando notó que cada luna llena su hijo se volvía más inquieto. El joven salía de la casa sin explicar a dónde iba y regresaba antes del amanecer con el rostro cansado y la mirada perdida. Una noche, un pescador que regresaba tarde del río vio una figura extraña cruzando el camino frente a él. La criatura caminaba en dos patas por momentos, pero luego se inclinaba hacia adelante como si fuera un animal. El pescador no se quedó a averiguar más. Remó de regreso lo más rápido que pudo y durante días evitó pasar por ese lugar. Los rumores crecieron lentamente por todo el pueblo. Las mujeres cerraban puertas antes de que la luna saliera y los hombres comenzaban a llevar linternas cuando caminaban de noche. El muchacho también empezó a notar que algo cambiaba dentro de él. En ciertas noches sentía un frío extraño recorriéndole el cuerpo y un deseo inexplicable de alejarse de la casa. Intentaba resistirse, pero algo en su interior parecía llamarlo hacia el monte. Una madrugada despertó en medio del campo sin recordar cómo había llegado allí. La luna iluminaba los árboles y el viento movía la hierba alta como si susurrara secretos antiguos. Cuando regresó al pueblo, algunos vecinos lo miraron con desconfianza. Nadie dijo nada directamente, pero el silencio se volvió más pesado cada día. Un anciano del lugar decidió hablar con la familia. Les contó que la leyenda del lobizón era conocida en todo el Litterel desde tiempos muy antiguos. Según la tradición, la criatura aparecía cuando ciertas señales coincidían: el séptimo hijo, la luna llena y la soledad del monte. La madre del joven escuchó en silencio, con el corazón lleno de temor. No quería creer que su hijo pudiera estar ligado a algo tan oscuro. Sin embargo, las noches continuaban trayendo señales inquietantes. Los perros volvían a ladrar sin motivo aparente. Las gallinas se agitaban en los corrales cuando la luna alcanzaba su punto más alto. El joven empezó a evitar mirar a los demás a los ojos. Sabía que algo estaba cambiando dentro de él, aunque no pudiera explicarlo. Una noche decidió seguir el impulso que sentía cuando la luna aparecía. Caminó hacia el monte mientras el pueblo dormía.
El viento soplaba entre los árboles y el río murmuraba a lo lejos. Entonces sintió un dolor extraño recorriendo su cuerpo. Sus manos temblaron y su respiración se volvió pesada. Cayó de rodillas sobre la tierra húmeda mientras una fuerza desconocida parecía apoderarse de él. La luna iluminaba el claro del bosque con una luz pálida, y en ese momento, el joven comprendió que la vieja leyenda tal vez no era solo una historia para asustar niños. Muy lejos del pueblo, entre árboles retorcidos y sombras profundas, algo nuevo comenzó a despertar. La criatura que surgiría esa noche no sería completamente humana ni completamente animal, y el silencio del Litterel guardaría el secreto de su nacimiento bajo la luz fría de la luna. La noticia de que algo extraño recorría los campos comenzó a extenderse lentamente entre las casas del pueblo. Nadie afirmaba saber exactamente qué era, pero cada noche aparecía un nuevo relato contado con voz temblorosa junto al fuego. El joven seguía viviendo su vida durante el día como si nada ocurriera. Ayudaba a su padre en las tareas del campo y caminaba por las calles polvorientas del lugar, aunque sentía que cada mirada estaba llena de preguntas que nadie se atrevía a pronunciar. Al caer la tarde, una inquietud comenzaba a crecer dentro de él. Era una sensación que nacía en el pecho y recorría todo su cuerpo como un viento frío que lo obligaba a permanecer despierto mientras los demás se preparaban para dormir. Su madre observaba esos cambios con creciente preocupación. Notaba cómo su hijo se quedaba mirando la luna cuando ésta aparecía sobre el río, como si algo en su interior respondiera a ese brillo plateado. En varias ocasiones intentó hablar con él, pero el joven solo respondía con silencios o con palabras confusas que ni siquiera él parecía comprender del todo. Mientras tanto, los animales del pueblo continuaban mostrando señales inquietantes. Los caballos se agitaban en los corrales durante ciertas noches y los perros se negaban a salir cuando la luna llena dominaba el cielo. Algunos vecinos comenzaron a recordar historias que sus abuelos les habían contado cuando eran niños. Historias sobre criaturas que caminaban entre los hombres sin ser reconocidas hasta que llegaba la noche adecuada. Un pescador afirmó haber visto nuevamente aquella figura extraña cerca del río. Dijo que se movía entre los árboles con pasos pesados y que su silueta parecía cambiar mientras avanzaba. Nadie sabía si creerle o no, pero su relato coincidía demasiado con los rumores que ya circulaban. El joven comenzó a sentir que algo dentro de él se volvía más fuerte cada vez que la luna crecía en el cielo. Sus sentidos parecían agudizarse y podía escuchar sonidos que antes pasaban desapercibidos. El crujir de las ramas, el movimiento de los insectos y el murmullo del agua del río parecían acercarse a él como si el mundo entero hablara en susurros. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió nuevamente esa fuerza empujándolo hacia afuera. Sin darse cuenta, se levantó de la cama y caminó hacia la puerta como si estuviera siguiendo un llamado invisible. El aire nocturno estaba frío y el cielo estaba cubierto de estrellas. La luna brillaba con una intensidad que parecía iluminar cada rincón del campo. El joven caminó hacia el monte sin recordar en qué momento había decidido hacerlo. Sus pasos lo guiaban entre los árboles como si conociera ese camino desde siempre. En el pueblo, algunos vecinos también permanecían despiertos. Habían aprendido a desconfiar del silencio que aparecía en esas noches. Los perros comenzaron a ladrar nuevamente, esta vez con un tono más desesperado. Sus voces rompían la quietud del lugar y despertaban a quienes intentaban ignorar el miedo. Una mujer que vivía cerca del camino aseguró haber visto una sombra grande pasar entre los árboles. No pudo distinguir su forma con claridad, pero juró que no se movía como ningún animal conocido. A la mañana siguiente, varias huellas extrañas aparecieron cerca del borde del monte. No eran completamente de lobo ni completamente humanas. Los hombres del pueblo observaron las marcas con rostros serios. Algunos decían que tal vez se trataba de un animal salvaje perdido en la región. Otros preferían no decir lo que realmente pensaban. El joven despertó ese mismo día en el suelo del bosque, rodeado de hojas húmedas y ramas quebradas. No recordaba lo que había ocurrido durante la noche. Solo sabía que algo dentro de él parecía haberse liberado por unas horas. Cuando regresó al pueblo, sintió que el lugar ya no lo recibía de la misma manera. Las conversaciones se detenían cuando él pasaba y las puertas se cerraban lentamente a su espalda. Su madre intentaba protegerlo de esas miradas, pero incluso ella comenzaba a notar que su hijo estaba cambiando. Había momentos en los que su voz sonaba más grave y sus movimientos parecían más pesados, como si su cuerpo cargara un peso invisible. Una tarde, el anciano que conocía las viejas leyendas volvió a visitar la casa. Se sentó junto a la familia y habló con calma, como alguien que ya había visto demasiadas cosas a lo largo de su vida.
Explicó que el lobizón no siempre comprendía lo que le ocurría al principio. Según las historias antiguas, la transformación podía comenzar lentamente. Primero aparecían los sueños extraños, luego venían las caminatas nocturnas y las huellas en el barro. Después llegaban las noches en las que el cambio se volvía imposible de detener. La madre escuchaba cada palabra con el corazón encogido. El joven permanecía en silencio, mirando el suelo como si temiera levantar la vista. Esa misma noche la luna volvió a crecer sobre el río. Las nubes se abrieron lentamente y la luz plateada cayó sobre los campos como una señal inevitable. El joven sintió nuevamente aquella fuerza en su interior. Esta vez era más intensa que antes. Intentó quedarse dentro de la casa, pero su respiración se volvió agitada y sus manos comenzaron a temblar. El llamado del monte era más fuerte que su voluntad. Finalmente salió de la casa mientras todos dormían. Sus pasos lo llevaron otra vez hacia los árboles oscuros que bordeaban el río. El viento movía las ramas y producía sonidos que parecían voces lejanas. En medio del bosque, el joven cayó de rodillas otra vez mientras una sensación poderosa recorría su cuerpo. El cambio comenzó lentamente, como si su propio ser luchara contra algo que despertaba en lo más profundo de su sangre. Muy lejos del pueblo, oculto entre sombras y raíces antiguas, el lobizón comenzaba a tomar forma por segunda vez. Y en el silencio del Litterel, la criatura empezó a caminar mientras la luna observaba desde lo alto. Las noches comenzaron a sentirse más pesadas en el pequeño pueblo de Litterel. El viento que llegaba desde el río parecía arrastrar un silencio extraño, como si la naturaleza misma estuviera esperando algo que aún no terminaba de suceder. El joven despertaba cada mañana con una sensación de cansancio que no lograba explicar. Su cuerpo parecía haber recorrido largas distancias durante la noche, aunque su mente permanecía vacía de recuerdos. A veces encontraba tierra bajo sus uñas o pequeñas ramas atrapadas entre su ropa. Cuando las veía, un escalofrío recorría su espalda. Intentaba convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero cada luna llena hacía que esa explicación resultara más difícil de sostener. Mientras tanto, los habitantes del pueblo comenzaron a reunirse con más frecuencia al caer la tarde. Se juntaban frente a las casas o cerca del almacén viejo para comentar los nuevos rumores. Algunos decían haber escuchado pasos pesados en los caminos de tierra. Otros hablaban de una figura que cruzaba los campos cuando el cielo estaba cubierto de nubes plateadas. Nadie lograba describirla con claridad, pero todos coincidían en que no se movía como un animal común. Una noche particularmente silenciosa, un grupo de pescadores que regresaba del río creyó ver algo entre los árboles. La silueta era grande y se inclinaba hacia adelante mientras avanzaba, desapareciendo entre las sombras antes de que pudieran acercarse lo suficiente para verla bien. Los hombres regresaron al pueblo sin hablar demasiado, pero sus rostros eran suficientes para que los demás comprendieran que algo estaba ocurriendo. El joven también comenzó a notar cambios en sus sentidos durante el día. Podía escuchar conversaciones lejanas o percibir olores que antes no había notado. Esos detalles lo inquietaban, porque sentía que el mundo se volvía más intenso a su alrededor. Al caer la noche, el llamado del monte regresaba con una fuerza creciente. A veces intentaba quedarse dentro de la casa, cerrando los ojos con fuerza como si eso pudiera evitar lo que estaba por suceder. Pero siempre terminaba levantándose sin comprender del todo por qué. Las caminatas nocturnas lo llevaban cada vez más lejos del pueblo. Los árboles se cerraban a su alrededor y el sonido del río se volvía más profundo mientras la luna iluminaba el camino. En esas noches, algo dentro de él parecía despertar completamente. Su respiración cambiaba y su cuerpo se movía con una energía que durante el día parecía imposible. En medio del monte, su figura ya no era la misma que caminaba entre las calles del pueblo al amanecer. La criatura que surgía bajo la luz de la luna se desplazaba entre los árboles con movimientos torpes pero decididos. Los animales del bosque se escondían cuando percibían su presencia. El viento llevaba su olor por el campo, haciendo que los perros del pueblo volvieran a ladrar con desesperación. Cada vez más vecinos comenzaron a notar que esas noches coincidían con la luna llena. Los ancianos murmuraban entre ellos que la leyenda del lobizón estaba despertando nuevamente. Nadie quería decirlo en voz alta frente a la familia del joven, pero el temor crecía en silencio. La madre del muchacho empezó a notar cambios que ya no podía ignorar. Su hijo regresaba al amanecer con los ojos cansados y el rostro pálido. A veces parecía confundido, como si hubiera olvidado lo ocurrido durante horas enteras. Una madrugada, mientras el joven dormía profundamente, ella observó sus manos con detenimiento.
Le pareció que sus dedos temblaban ligeramente, incluso mientras descansaba. Ese pequeño detalle hizo que el miedo se instalara definitivamente en su corazón. Mientras tanto, los rumores continuaban creciendo en el pueblo. Un campesino aseguró haber visto a la criatura cruzar su campo durante la noche. No pudo verla con claridad, pero describió una figura grande que avanzaba entre la hierba alta. Otro vecino afirmó haber escuchado un sonido extraño cerca del cementerio viejo. Era un sonido profundo y áspero que parecía surgir de la garganta de algo que no pertenecía a ese lugar. El miedo comenzó a cambiar las costumbres del pueblo. Las familias cerraban sus puertas antes de que el cielo oscureciera completamente. Los niños dejaron de jugar en los caminos después del atardecer. Incluso los hombres más valientes preferían no caminar solos cuando la luna llena aparecía sobre el río. El joven, sin embargo, seguía atrapado en un misterio que apenas comenzaba a comprender. Durante el día intentaba comportarse como siempre, pero dentro de él sentía que algo estaba creciendo. Era como si una segunda presencia se moviera en silencio dentro de su propio cuerpo. En ciertas ocasiones, al mirarse en el reflejo del agua del río, tenía la sensación de que su mirada no era exactamente la misma de antes. Ese pensamiento lo llenaba de inquietud. Una noche, mientras caminaba hacia el monte sin poder evitarlo, sintió que el cambio llegaba más rápido que nunca. Su respiración se volvió pesada y sus músculos se tensaron mientras avanzaba entre los árboles. La luna brillaba intensamente, iluminando el claro del bosque donde solía detenerse. Allí cayó de rodillas otra vez, mientras la fuerza que llevaba dentro despertaba con mayor intensidad. El proceso parecía cada vez más inevitable. La criatura que emergía de aquella transformación ya no era tan inestable como en las primeras noches. Sus movimientos se volvían más firmes mientras caminaba entre los árboles. Y muy lejos del pueblo dormido, el lobizón comenzó a recorrer el Litterel con una presencia cada vez más marcada. Mientras tanto, en el pequeño pueblo junto al río, el miedo y la sospecha crecían lentamente, porque muchos empezaban a preguntarse cuánto tiempo pasaría antes de descubrir quién estaba detrás de la leyenda que había regresado. Las noches del Litterel ya no eran tranquilas como antes. Incluso cuando el viento soplaba suavemente desde el río, los habitantes del pueblo sentían que algo invisible caminaba entre los campos. Las conversaciones comenzaron a llenarse de preocupación. Nadie podía afirmar con certeza qué estaba ocurriendo, pero las señales se repetían con demasiada frecuencia como para ignorarlas. El joven también empezaba a sentir que su vida se estaba alejando de la normalidad. Durante el día intentaba mantenerse ocupado, pero dentro de él crecía una sensación constante de inquietud. Había momentos en los que el sonido del viento entre los árboles le parecía demasiado claro, como si sus oídos captaran cada detalle del mundo. Los olores del campo también se volvían más intensos. Podía reconocer la humedad de la tierra, el aroma de las hojas y hasta el movimiento de los animales ocultos entre la vegetación. Esos cambios lo confundían y lo llenaban de temor. Al mismo tiempo, las noches se volvían cada vez más difíciles de resistir. Cuando la luna comenzaba a aparecer sobre el río, una sensación profunda nacía en su pecho, empujándolo a salir de la casa. Su madre comenzó a vigilarlo con más atención. A veces se quedaba despierta hasta tarde, esperando notar si su hijo intentaba marcharse otra vez. Pero el cansancio terminaba venciendo su vigilancia y el joven siempre encontraba la manera de desaparecer en silencio. Mientras tanto, el pueblo entero estaba cambiando. Las familias encendían luces durante la noche para mantener alejadas las sombras. Los caminos que antes se recorrían con tranquilidad ahora quedaban vacíos después del anochecer. Incluso el sonido de los grillos parecía apagarse cuando la luna llena dominaba el cielo. Una madrugada, un grupo de hombres decidió explorar los campos cercanos al monte. Llevaban linternas y caminaban con cautela, intentando descubrir qué criatura estaba provocando tanta inquietud. Durante horas avanzaron entre árboles y senderos silenciosos. Solo encontraron huellas extrañas impresas en la tierra húmeda. Las marcas eran grandes y profundas, y parecían alternar entre una forma parecida a patas de animal y pasos que recordaban vagamente a los de un hombre. Aquello fue suficiente para que los hombres regresaran al pueblo con el rostro serio. Las historias sobre el lobizón comenzaron a repetirse con más fuerza. Los ancianos afirmaban que esa criatura había sido vista en generaciones pasadas, siempre en regiones donde el monte y el río se encontraban. Según ellos, la presencia del lobizón no duraba para siempre, pero mientras aparecía traía miedo y confusión a los pueblos cercanos. El joven escuchaba esos relatos desde lejos, sintiendo que cada palabra caía sobre él como una sombra.
Había comenzado a sospechar la verdad, aunque le resultaba imposible aceptarla por completo. En el fondo de su mente sabía que algo dentro de él estaba relacionado con esas historias. Cada luna llena confirmaba ese temor. Las caminatas nocturnas se habían vuelto más largas y más intensas. En el monte, su transformación ya no parecía tan caótica como al principio. La criatura que emergía bajo la luz de la luna se movía con mayor seguridad entre los árboles. Sus pasos resonaban sobre la tierra húmeda mientras avanzaba entre raíces y ramas. Los animales del bosque percibían su presencia y se escondían en silencio. Incluso el viento parecía cambiar de dirección cuando la criatura pasaba. Mientras tanto, el pueblo permanecía sumido en la incertidumbre. Algunas familias comenzaron a colocar símbolos antiguos en las puertas de sus casas, siguiendo costumbres que habían aprendido de los mayores. Otros preferían rezar o mantener las luces encendidas durante toda la noche. Nadie sabía realmente si esas acciones servían de algo, pero al menos ofrecían una pequeña sensación de protección. La madre del joven ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Una noche decidió seguirlo en secreto cuando vio que se levantaba de la cama. Caminó a cierta distancia mientras él avanzaba hacia el borde del monte. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba cada rincón del campo. Ella lo observó desaparecer entre los árboles mientras su corazón latía con fuerza. Quiso seguirlo más lejos, pero el miedo terminó deteniendo sus pasos. Se quedó allí, mirando la oscuridad del bosque y esperando su regreso. Las horas pasaron lentamente mientras el viento agitaba las hojas. Muy dentro del monte, la transformación volvía a ocurrir. La criatura recorría el bosque con una energía poderosa, guiada por impulsos que el joven no recordaría al amanecer. Sus movimientos se volvieron más rápidos, como si el cambio que ocurría en su interior estuviera completándose poco a poco. El lobizón caminaba entre las sombras del literal, invisible para el pueblo que dormía a pocos kilómetros. Pero esa noche algo diferente ocurrió. Uno de los hombres que vigilaban el camino creyó ver la figura cruzando un claro del bosque. Solo fue un instante, una silueta grande que se movió entre la luz de la luna y la oscuridad de los árboles. El hombre retrocedió sin hacer ruido, con el corazón golpeando en su pecho. Sabía que lo que había visto no pertenecía al mundo de las criaturas comunes. Cuando regresó al pueblo, su rostro pálido confirmó lo que muchos ya temían. La leyenda del lobizón no era solo una historia antigua. Algo real caminaba entre los campos del literal, y cada luna llena parecía acercar el momento en que el secreto finalmente sería descubierto. La tensión en el pueblo había llegado a un punto en el que el silencio ya no era tranquilidad, sino temor. Cada noche parecía más larga que la anterior, como si el tiempo mismo se detuviera cuando la luna comenzaba a subir sobre el río. Los habitantes del lugar comenzaron a observar el cielo con inquietud. Ya no miraban la luna con admiración, sino con una mezcla de respeto y miedo. El joven también sentía que algo estaba cambiando definitivamente dentro de él. Durante el día trataba de mantenerse fuerte, pero en su interior crecía una certeza que ya no podía negar. Las noches lo transformaban de una manera que escapaba a su control. Cada luna llena hacía que el cambio fuera más intenso y más claro. Lo que al principio parecía confusión ahora se había convertido en una realidad que no podía ignorar. Una tarde decidió caminar hasta el río antes de que cayera la noche. El agua corría lentamente y reflejaba los colores del atardecer. Se sentó en la orilla y miró su propio reflejo en la superficie del agua. Por un momento tuvo la sensación de que su mirada contenía algo diferente, una sombra que no recordaba haber visto antes. Ese pensamiento lo llenó de una tristeza silenciosa. Mientras tanto, en el pueblo, varios hombres comenzaron a planear una vigilancia más seria. Querían descubrir qué criatura recorría los campos y terminaba con la tranquilidad de todos. No hablaban de cazarla ni de enfrentarse a ella, pero sí querían verla con sus propios ojos. Las noches siguientes organizaron guardias cerca del camino que conducía al monte. Llevaban linternas y permanecían atentos a cualquier movimiento entre los árboles. El joven no sabía nada de aquello. Esa misma noche la luna volvió a aparecer en el cielo con una claridad casi sobrenatural. Las nubes se apartaron lentamente, dejando que su luz iluminara el campo y el río. El llamado regresó con más fuerza que nunca. El joven sintió que su cuerpo temblaba mientras caminaba hacia el monte. Cada paso parecía inevitable, como si su destino lo empujara hacia el mismo lugar de siempre. Cuando llegó al claro del bosque, el viento agitaba las ramas de los árboles como si susurraran antiguas historias. La transformación comenzó una vez más bajo la luz fría de la luna. Esta vez el cambio fue más profundo, más completo. La criatura que emergió de esa transformación caminó entre los árboles con una presencia poderosa y silenciosa.
El lobizón recorrió el monte mientras los animales se ocultaban entre la vegetación. Sus pasos resonaban suavemente sobre la tierra húmeda. Mientras tanto, cerca del camino, los hombres del pueblo permanecían atentos. Las linternas iluminaban pequeños fragmentos del bosque, creando sombras largas entre los troncos. De pronto, uno de ellos escuchó un movimiento entre los árboles. Todos guardaron silencio. El sonido se acercó lentamente. Por un instante creyeron ver una figura cruzando el claro más cercano. Era grande, encorvada y se movía con una mezcla extraña de pasos animales y humanos. Nadie dijo una palabra. El miedo los dejó inmóviles mientras la criatura desaparecía nuevamente entre las sombras del monte. Los hombres regresaron al pueblo antes del amanecer. Sus rostros estaban llenos de asombro y temor. Habían visto algo que confirmaba la vieja leyenda. Al mismo tiempo, el joven despertó en el bosque sin recordar lo ocurrido durante la noche. La luna ya se ocultaba detrás de las nubes y el cielo comenzaba a aclararse. Se levantó lentamente, sintiendo el cuerpo cansado como si hubiera recorrido kilómetros. Caminó de regreso al pueblo con el corazón lleno de preguntas. Cuando llegó, notó que las miradas de los vecinos habían cambiado. Ya no había solo sospecha. Ahora había una comprensión silenciosa que nadie se atrevía a decir en voz alta. El anciano que conocía las leyendas fue el único que se acercó a hablar con él. Lo observó durante un largo momento antes de pronunciar algunas palabras. Le explicó que la historia del lobizón no siempre terminaba en tragedia. En muchas ocasiones, el secreto permanecía guardado entre quienes comprendían la situación. El joven escuchó en silencio, sintiendo que una parte de su vida había cambiado para siempre. No sabía si algún día lograría entender completamente lo que ocurría dentro de él, pero comprendía que la criatura que despertaba en las noches formaba parte de su destino. Con el paso de los días, el pueblo volvió lentamente a sus actividades. Las noches siguieron siendo observadas con atención, pero el miedo se transformó en una especie de respeto silencioso. Los habitantes aprendieron a convivir con la idea de que algunas leyendas no desaparecen, solo permanecen ocultas entre los árboles, esperando el momento en que alguien vuelva a recordar su historia. El joven continuó viviendo entre ellos, ayudando en el campo y caminando por los caminos de tierra como siempre. Sin embargo, cada vez que la luna llena aparecía sobre el río, sus pasos lo llevaban nuevamente hacia el monte, y en la profundidad del bosque de Litterel, bajo la luz plateada del cielo nocturno, el lobizón seguía caminando entre las sombras. Una presencia antigua, mitad hombre y mitad misterio, que recordaba a todos que algunas historias nunca dejan de existir. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.